Bien, hermanos, vamos a hablar del sistema respiratorio. Voy a colocarme aquí un cronómetro para poder hablar y también tener el pequeño espacio de las preguntas. Bien, apreciados hermanos, el sistema respiratorio es un sistema muy complejo en donde podemos encontrar una interacción entre órganos, como son los pulmones, el corazón, que es el aparato circulatorio, también una dinámica como es la parte osteomuscular y integrada con el sistema nervioso central. Inicialmente conocíamos como el nombre de aparato, ya que solamente se decía de que estaba compuesto simplemente por órganos, pero al nivel fisiológico, es decir, del nivel del funcionamiento del sistema respiratorio, podemos denominarlo como un sistema, ya que este sistema se integra todo lo que es la dinámica respiratoria, los órganos como los pulmones, las vías aéreas superiores, pulmones, corazón, sistema circulatorio, sistema muscular y por ende también la interacción del sistema nervioso central. Así que, mis hermanos, la función principal de este sistema es que tiene la capacidad de poder obtener el oxígeno que nosotros respiramos y este lo lleva hacia el interior de las células para que se haga el intercambio de gases, es decir, de oxígeno a dióxido de carbono y dióxido de carbono por oxígeno, que más adelante en una serie de unas imágenes dinámicas lo vamos a explicar de una manera mucho más detallada. Así que nosotros somos personas totalmente oxígeno dependientes. Todos dependemos de oxígeno. Cuando nosotros vemos una persona que hay que colocarle oxígeno de demás, como aquella persona que necesita una cánula de oxígeno o necesita una máscara para oxígeno, ya es que esa persona requiere de más oxígeno para poder sobrevivir, porque todos dependemos de oxígeno. Entonces ya a esa persona se le denomina oxígeno requiriente, porque requiere de más cantidad de oxígeno. Además, la principal función de los pulmones es intercambiar el gas de la sangre venosa y el aire inspirado. Esto es algo muy complejo que nos permite para la supervivencia y el creador nos ha diseñado de una manera tan espectacular que realmente el esfuerzo no solamente no lo colocamos nosotros, sino que el Señor ha puesto esto como una ley natural en nuestro cuerpo. Y pues el oxígeno que nosotros captamos, las células captan, va a ser dependiente de la cantidad de dióxido de carbono que nosotros estamos generando, es decir, a través del metabolismo de las células. Y por lo tanto, todas las células, desde la neurona más chiquita que se encuentra en el cerebro hasta el dedo más pequeñito de nuestro pie, que es el dedo gordo o el dedo meñique, va a necesitar de oxígeno para ese metabolismo. Por lo tanto, nosotros somos seres superiores, entre comillas, por los seres vivos de los animales, seres superiores que dependemos del oxígeno y por lo tanto somos personas altamente aeróbicas, es decir, que nuestra respiración depende del oxígeno, a diferencia de otros tipos de células que son anaeróbicas, que no dependen de oxígeno, sino de otros elementos para poder subsistir. Así que, en resumen, aquí lo colocamos, el sistema respiratorio, llevar el oxígeno atmosférico a los pulmones, este lo intercambia por la sangre venosa a sangre arterial, es captado por los glóbulos rojos, llevado a las células que lo necesitan. Y de aquí que nuestro sistema respiratorio consta de las fosas nasales, la laringe, faringe, tráquea, bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Esta es la manera integral conforme los órganos integran el sistema respiratorio. Y ya de allí lo dividimos en sistema respiratorio superior y sistema respiratorio inferior. El sistema respiratorio superior va desde la laringe hacia arriba y el sistema respiratorio inferior va de la laringe hacia abajo, más o menos a nivel donde se encuentran las cuerdas bucales. Así que la parte interna de las células respiratorias
tiene que estar tapizado, tiene que tener un baldosín especializado, tiene que tener unas cantidad de células las cuales nos van a proteger de aquellas sustancias tóxicas que ingresan del medio ambiente, como también de virus, bacterias, partículas pequeñas, de polvo, de gases, de polen, etcétera. Entonces, estas células están todas unidas entre sí como ladrillitos, como cuando se construyen en una casa, todas van unidas unas entre otras. Luego, esto va cubierto por unos cilios, que es unos deditos que sobresalen entre esas células de ladrillitos, para mantener una temperatura adecuada y además secreta el moco, con la finalidad de proteger esa mucosa respiratoria. A través de ese moco que genera y esas células que tienen sus cilios, uno es con el fin de calentar el oxígeno a temperatura corporal, porque el oxígeno que captamos de la atmósfera es totalmente frío. Si llega totalmente frío a los pulmones, ellos se colapsarían, es decir, se cerrarían y entraríamos inmediatamente en un paro respiratorio. Pero el oxígeno, cuando llega a los pulmones, a donde se hace el intercambio de gases, es totalmente caliente a temperatura corporal. ¿Cómo sabemos si realmente es caliente el aire que nosotros estamos generando? Pues simplemente respiramos sobre nuestra palma de la mano y ese es el equivalente a nuestra temperatura. Así que todas estas celulitas, conforme lo estamos viendo aquí en esta imagen, son todas estas ladrillitos que van depositados entre unas y otras, y estos cilios o microvellosidades, los cuales están ahí listos para captar todas las partículas extrañas para defendernos. Y por ende, aquí esto que es la lámina basal, que es por decirlo así como la base, en donde se encuentra la circulación nutriendo a todas estas células. Y estas células poseen moco. Algo muy bonito en esto es que por debajo de todas de este tapizado se encuentran células de la defensa como neutrófilos, basófilos, células que producen histamina, las cuales si llegase una sustancia extraña acá, ellos automáticamente generan una sustancia promoviendo que aparezcan dos mecanismos. Uno, la tos, o dos, el estornudo, que esos son los mecanismos de defensa principal del organismo para defendernos de esas sustancias que llegan allí. Aquí ya lo tenemos aún mucho manera más real. Esto es como si estuviéramos recibiendo una clase en una universidad. De hecho, así se hace una clase en una universidad de medicina, en donde tenemos una partícula hacia la izquierda de un pedacito de tráquea, en donde se va a pintar con un colorante especial y lo colocamos al microscopio, y allí tenemos todas las celulitas que habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos las células caliciformes, aquí esto que es el borde en cepillo, todo esto que tiene una capa de moco, aquí además las células que producen histamina, células histaminérgicas, y aquí a la parte inferior izquierda, cómo se ve en un microscopio electrónico en vida real, las vellosidades que recubren nuestras vías respiratorias, que a simple vista nosotros no lo vemos. Esto lo vemos a nivel microscópico. Y bueno, avanzando, ya hemos avanzado fosas nasales, hemos avanzado laringe, faringe, tráquea, y vamos a llegar a la unidad funcional del pulmón, lo más profundo del pulmón. La unidad funcional del pulmón está compuesto por tres cosas, y es un bronquiolo respiratorio, y ese bronquiolo respiratorio va a contener unos alveolos, que son estos saquitos que se ven acá, que parecen como racimitos de uvitas. Y aquí internamente, si yo cojo y corto y lo veo al microscopio, va a tener todo ese tapizado de células, va a tener un líquido especial que se llama el complejo, se me olvida en el momento el nombre, el surfactante tipo 2, que es el que aumenta la tensión superficial y evita que ese alveolo se colapse como una bomba cuando se desinfla, y va a permitir el intercambio del oxígeno que llega aquí a la sangre, y luego aquí el intercambio del dióxido de carbono, y luego nuevamente lo exhalamos. Así que de esta manera, el árbol respiratorio
nosotros lo respiramos. En las fosas nasales, todo lo que es el componente de senos paranasales, como lo vemos aquí en esta imagen, que luego se amplía, en la primera imagen, acá todo lo que son las fosas nasales, ahí se calienta principalmente el aire. Pasa por la tráquea, por la carina, que es la división de los para los bronquios principales, derecho e izquierdo, para luego llegar a los alveolos principales y así el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y de dióxido de carbono por oxígeno. Aquí tenemos la membrana respiratoria, en donde viene ese glóbulo rojo, viaja a una velocidad un poco menor a la que viaja en la circulación, con la finalidad de hacer el intercambio de gases. Y esa membrana respiratoria contiene el líquido alveolar, un epitelio alveolar especializado, una membrana basal, un pequeño espacio que es virtual, es decir, que a simple ojo no se ve, es como una bomba metida dentro de una bomba cubierta de aceite, y el endotelio, que es el tapizado de células que protege nuestros alveolos. Quiero que tengan muy bien en cuenta esta imagen, porque esta imagen es prácticamente donde se producen algunas de las enfermedades, hablando de enfermedades, el tromboembolismo pulmonar, que es un coágulo en el pulmón o un coágulo de sangre que tapa un vaso sanguíneo y por ende produce una insuficiencia respiratoria. Y lo otro que es muy generalmente en el coronavirus, que últimamente se está hablando de una respuesta inflamatoria trombótica asociada, es decir, una trombosis exagerada de los vasos sanguíneos de los pulmones. Todo esto que hemos visto en los pacientes que han tenido coronavirus positivo, se han visto de que todo esto está lleno de coágulos, lo cual impide que haya una verdadera respiración. De ahí la dificultad para respirar. En el asma, ¿qué sucede? En el asma lo que sucede es que esta tráquea que está acá y los bronquios principales, ellos se cierran automáticamente. Ellos se cierran por reacción al frío o a una sustancia alérgica, impidiendo el oxígeno, la entrada de oxígeno a los pulmones, y los pulmones comienzan a inflarse de aire, de oxígeno, pero no hay un intercambio de oxígeno adecuado y de ahí la insuficiencia respiratoria también asociada. Seguimos avanzando. Entonces aquí tenemos una red compleja de los alvéolos principales, como todos ellos de una manera, un microscopio electrónico, que son más de 300 millones de alvéolos en nuestros pulmones. Y ellos están totalmente irrigados. Todo esto son venas y vasos sanguíneos. Todo esto son venitas y capilares, en donde va a permitir que se haya el intercambio de gases, de oxígeno y de dióxido de carbono. Ahorita me van a escuchar hablar mucho de intercambio de gases. Y de esta manera es como se produce la respiración. La respiración es por ende, algo automático. Es algo que no se siente. Es algo que nosotros, si nosotros nos pusiéramos a contar la respiración, más o menos son entre 14 a 16 respiraciones por minuto. Pero el músculo respiratorio, por esencia, es el diafragma. Este que está aquí de color verdecito. Ese diafragma es el que permite que haya una adecuada expansión y contracción de los pulmones, y las bolitas que está representada de colores por el oxígeno que entra y sale. Pero ahora, ¿cómo se hace el intercambio? ¿Qué hace el glóbulo rojo? El glóbulo rojo va pasando por esa red de capilares que habíamos visto inicialmente acá, de una manera muy despacio, y hace el intercambio de gases de la siguiente manera. La respiración interna. La respiración externa es la que nosotros tomamos el oxígeno y llega hasta los pulmones. Esa es la respiración externa. La respiración interna es la que hace el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono en el alveolo pulmonar, la parte funcional del pulmón. Y mira esto cómo es de bonito. Esto es más o menos una imagen en donde equipara un poquito la realidad. Lo azul es el CO2, dióxido de carbono, eliminado por los glóbulos rojos, para luego los glóbulos rojos captar el oxígeno. Y aquí en esta imagen, como el glóbulo rojo, que es de color morado, sangre desoxigenada rica en dióxido de carbono, va pasando y va captando todo el oxígeno que está en el alveolo pulmonar, y sale una sangre color rojo intensa. Esa es sangre arterial. Así que este mecanismo es el que se produce segundo a segundo sin parar. Desde el momento en que nosotros tenemos pulmones a nivel de nuestra madre, que es a partir de las 20 semanas de gestación,
comienza a haber este intercambio de gases. Pero este intercambio de gases a nivel embriológico, es decir, en el embrión internamente, se hace en el momento en que este es prácticamente un embrión. Es apenas una partícula celular muy chiquita, en donde la placenta es el pulmón de ese feto, para luego, después de que nace, se van a continuar estos mecanismos de una manera propia, ya dependiente de esa persona que ha nacido. Así que la respiración celular consta de un proceso que es el metabolismo que yo genero, es decir, de los alimentos que yo estoy tomando, que son los nutrientes aquí, más el oxígeno. Oxígeno más nutrientes es igual a respiración celular, igual a vida. Si yo me privo de oxígeno o me privo de nutrientes adecuados, no voy a tener una respiración celular adecuada y por ende me puedo morir. O no me puedo morir, puedo envejecer más rápido, mi cuerpo se deteriora mucho más rápido y lo que hoy en día se conoce como envejecimiento celular. Lo que se ha tratado de enfatizar en lo que es la alimentación sana. Alimentación sana a través de frutas, legumbres, alimentos integrales, evitar los alimentos cárnicos, una alimentación de tipo mediterráneo o mejor una dieta de tipo probiótica. La dieta probiótica es la que tenemos nosotros los reformistas. Realmente nosotros los reformistas en sí, vegetarianos sí tenemos, pero nuestra dieta es completamente probiótica, porque son frutas, verduras, con extractos de alimentos integrales, como son almendras, cereales, nueces, etcétera, entre otras sustancias. Así que ahí hemos visto los tres tipos de respiración. La respiración externa, que es el aire que yo tomo del medio ambiente y llega hasta los pulmones, ahí es un tipo de respiración. El segundo tipo de respiración, que es la respiración interna, que es el intercambio de gases entre el pulmón, entre el alveolo pulmonar y la sangre, que es los glóbulos rojos. Y la tercera, que es los tejidos y la parte de la sangre de los glóbulos rojos. Así que esta es la expectativa. Nosotros cuando explicamos decimos, y el glóbulo rojo coge el oxígeno, y el oxígeno se lo lleva corriendo por toda la circulación. Bueno, pues uno quisiera realmente que fuera hacia la realidad, pero en la realidad no es así. La realidad se ha tratado de más o menos equiparar a esto, en donde una microscopía electrónica en 3D se han hecho muchas reconstrucciones imagenológicas tratando de representar lo que es el glóbulo rojo en la circulación sanguínea, en esta imagen de la derecha superior, en donde las células blancas que vemos acá son los glóbulos blancos y, bueno, tenemos todos los componentes de la sangre, y el glóbulo rojo que lleva el oxígeno y los demás nutrientes. Y la proteína esencial. La proteína esencial que transporta el oxígeno se llama hemoglobina. La hemoglobina pasa, que va ligada al glóbulo rojo directamente, ella llega a los tejidos donde se necesita. Y de esta manera, como salen esas bolitas, es como la hemoglobina libera el oxígeno. Y de ahí, de esa manera, ella recibe el dióxido de carbono. Y de esta manera es como se realiza el intercambio de gases entre los tejidos y el glóbulo rojo. Y asimismo también se hace lo que es la respiración interna, llevando los nutrientes, el azúcar, los aminoácidos, lo que nuestro cuerpo realmente está necesitando, que son sintetizados en el hígado para que de esa manera se puedan generar las sustancias beneficiosas para nuestro cuerpo. Para de esta manera poder tener una calidad de vida y una expectativa de vida mucho más favorable. De ahí que nuevamente siempre indico y recalco una adecuada alimentación dietética equilibrada. Más que dietética, se habla hoy en día de hábitos de vida saludable. Y así es como, por un lado, por la boca, en la parte superior, cuando yo como, mastico, en el intestino, por las vellosidades intestinales entran los nutrientes, van llevados a los capilares, los tejidos lo captan y son nuevamente transportados y excretados en el riñón. Y por otro lado, el alveolo pulmonar capta el oxígeno,
lo lleva por el glóbulo rojo unido a la hemoglobina, lo entrega a los tejidos, se lo intercambia por dióxido de carbono y continúa su circulación a través del retorno a los pulmones para nuevamente eliminarlo. Riñones, pulmón, respiración, todas están ligadas en una sola. Todo es un complejo, todo es un complejo ligado entre sí en el funcionamiento fisiológico normal. Ahora, sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso está captando por unos nervios especializados desde el diafragma, la pleura pulmonar, los músculos intercostales que van a llegar a los centros respiratorios que están aquí en esta imagen donde estoy señalando con la flecha. Ese es el bulbo raquídeo. Ahí es en donde queda el centro respiratorio. Y la corteza cerebral, que es donde podemos hacer que sea consciente e inconsciente. Así que el control de la respiración se realiza mediante un control nervioso de entre los músculos encargados de la respiración y la concentración de gases. Es decir, nosotros no respiramos por la concentración de oxígeno, sino respiramos por la concentración de dióxido de carbono que hay en la sangre. Por eso cuando una persona está con alta concentración de dióxido de carbono en la sangre, está en un estado de acidosis y ella comienza a respirar rápido. Como cuando una persona ha corrido y llega cansado respirando. Está generando más dióxido de carbono, necesita captar más oxígeno para poderlo entregar a las células. Si este equilibrio no se adecua de una manera coordinada entre la respiración voluntaria e involuntaria y los centros conscientes de la respiración, puede haber una pérdida del estado de conciencia denominada desmayo. Aquí nuevamente el esquema de cómo queda el centro respiratorio. Uno que promueve que haya respiración y uno que promueve que no haya respiración. Eso es por partículas de microsegundos que están controlando eso. Respiro, no respiro. Respiro, no respiro. Respiro, no respiro. Pero de una manera inconsciente. Si nosotros lo hiciéramos de manera consciente, ya estaríamos desesperados y estaríamos en trastorno de ansiedad. Por eso es que las personas que tienen un trastorno emocional, ansiedad, depresión, trastorno afectivo bipolar o todas aquellas estados de trastorno emocional, hacen la respiración consciente y generalmente tipo de las horas de la madrugada, estos se levantan como si tuvieran un ataque cardíaco, dolor en el pecho y con el corazón agitado como el denominado taquicardia. Bueno, vamos poco a poco avanzando. Vamos a llegar a la parte que es enfermedades respiratorias. Ya hemos visto algo de lo que es cómo funciona más o menos nuestro sistema respiratorio. Aquí hemos visto aproximadamente 4 años de universidad sintetizados en 20 minutos. Ahora vamos a asociarlo a las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias pueden ser de diferentes orígenes o también de origen congénito. Las de origen congénito se denominan primarias, en donde falta un desarrollo pulmonar llamado agenesia pulmonar o atelectasia pulmonar congénita, o falta del desarrollo de la laringe o falta de desarrollo de la faringe. Son enfermedades de ámbito congénito que el feto nace con ellas. Y las otras enfermedades son de orígenes secundarios, que pueden ser agudas o crónicas. Las agudas, pues tenemos alérgicas, enfermedades virales, enfermedades bacterianas, parásitos, hongos, etcétera. Muchas otras. Y también tenemos, entre las enfermedades respiratorias, podemos tener aquí un sinnúmero de enfermedades. Entre esas están rinitis alérgica, sinusitis, amigdalitis, faringitis, otitis, embolismo pulmonar, asma, enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada EPOC, atelectasia pulmonar, edema pulmonar, bronquitis, neumonía, bronquiolitis pulmonar que es propia de los niños menores de 18 meses, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, insuficiencia respiratoria, traqueitis, crup laringio, faringoamigdalitis aguda, difteria, enfermedades de la laringe, bronquitis aguda, tosferina,
tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí apenas coloqué un sinnúmero de unas enfermedades, lo cual son un sinnúmero de ellas. Por ende, el campo respiratorio es un campo muy, muy, muy amplio para ayudarlo a tratar, bien sea con remedios naturales o con medicamentos de origen farmacológico. Entramos a los virus. Bueno, ya vimos anatomía, fisiología, algo de enfermedades, generalidades, y ahora vamos a ver qué es un virus. ¿Qué es un virus? Un virus es una partícula infecciosa pequeña, totalmente pequeña. Él depende de otra célula o de otro microorganismo para vivir. Esos virus pueden ser de componente, son solamente una partícula de origen genético, que puede ser ácido desoxirribonucleico o ADN, o ácido ribonucleico, que es RNA. Ellos son microorganismos obligados y por ende ellos no pueden sobrevivir en sustancias químicas como cloros o altas en calor. Ellos no se pueden reproducir por sí solos, necesitan de un huésped para poderse multiplicar y poder sobrevivir. De ahí que tengamos en cuenta esto, de que el virus COVID-19, el coronavirus, pertenece a este tipo de virus. Es un microorganismo que necesita de un huésped para sobrevivir. Es transmisible, se transmite de persona a persona o de manera indirecta por micropartículas, o también en ambientes donde hayan habido personas positivas, en donde hay sustancias, superficies como aluminios, vidrios, cartón. Por eso hay que desinfectar en lo posible todo con alcohol glicerina o alcohol gel al 70%, y necesita de un huésped para poder sobrevivir, y tiene un ciclo de vida, un ciclo de vida aproximadamente de 14 días. En algunas personas menos días, 7 días, pero después de 14 días se genera inmunidad, es decir, el cuerpo genera anticuerpos para poderse defender nuevamente contra ese virus, que más adelantico ya lo vamos a ver. Las enfermedades respiratorias son enfermedades que afectan el aparato respiratorio, tienen diferentes orígenes: infecciosos, mecánicos, obstructivos, alérgicos, que ya lo había denominado anteriormente. Generalmente se intensifican en el periodo de invierno o en el otoño. Afecta más a personas mayores de 60 años y en menores de 5 años. Pueden ser causas infecciosas, virales, bacterianas. Ahí me nombran algunos virus: adenovirus, rinovirus, influenza, parainfluenza, actualmente coronavirus, COVID-19, bacterias, moracela catarralis, estreptococos, neumonía, estafilococos, bacteroides, etc. Y bueno, esto es la partícula de un virus. Un ácido nucleico, que puede ser ADN o RNA. Él contiene estas paticas, que esas paticas son prácticamente una nucleocápside, es decir, un núcleo envuelto dentro de una cápsula para él poderse anclar a una célula. Si me prestan un momentico de atención, aquí en mis manos, en la cámara, prácticamente que mi mano izquierda, la cual estoy haciendo movimiento, es el virus. Y él tiene aquí una herradurita en donde es el receptor. Y esta célula y este dedito índice es el receptor para este virus. Si el virus va viajando en la circulación y él es cerradito totalmente, él no va a encontrar cómo anclarse para multiplicar. Pero si él encuentra dónde entrar, entonces llega y se ancla, esa cápsula que tiene se desnaturaliza, se desmorona, por decirlo así, y infecta la célula. Ahora son una sola célula y se multiplican los dos. Y cuando ese virus se multiplica con más virus internamente, al liberarse muere la célula huésped y quedan millones de virus rondando en la circulación para afectar a otras células, como lo vamos a ver ahorita en esta siguiente imagen. Esta es una comparación de una bacteria a un virus. Ni siquiera en tamaño se parece. Un virus es totalmente pequeño a una bacteria. Patogénesis: ¿cómo entra el virus? El virus llega a
a la superficie, como lo había dicho anteriormente, se disemina dentro del huésped, luego hay una multiplicación celular, una excreción y se transmite luego a las demás células. La replicación viral, que los momentos de la replicación viral principal son: uno, es la infección, aquí en el número 1, el cual llega, hay una síntesis, una replicación y por ende, y por último, una liberación de virus para infectar a más células. Nuevamente el mismo ciclo que lo repito, lo puse nuevamente para tenerlo muy bien en cuenta, que el virus puede ser un ADN o ARN que se incorpora en la célula del huésped, libera su material genético, se multiplica, hay nuevos virus, muere la célula del huésped y hay nuevos virus, repitiéndose el ciclo. Ese ciclo, al repetirse continuamente, es cuando aparecen los estados febriles: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, dolor articular, mucha sed, en algunos casos dolor de estómago, en otros casos dificultad respiratoria, en fin, todos los síntomas que normalmente todos hemos tenido frente a una infección viral o bacteriana. Tenemos el virus, llega y se ancla a la célula. Luego, al anclarse a la célula, libera todas sus micropartículas de ARN o ADN, hay formación de nuevos virus y por ende un patrón de replicación para liberarse. Y luego, al liberarse, rompe la célula, libera todas las partículas de virus, se muere la célula huésped e infecta las demás. Así que este proceso de replicación, que primero es la infección, síntesis y replicación y luego secreción, son los periodos vitales en donde pueden funcionar diferentes mecanismos de tratamiento. Unos pueden ser con medicamentos antirretrovirales, otros pueden ser disminución en la síntesis de su genoma viral, que puede ser el ADN o ARN. Actualmente no hay una vacuna, no hay un tratamiento específico que nos libre de los virus, especialmente de este último llamado coronavirus o COVID-19. Siempre generalmente son las medidas generales de tratamiento, que esas al final las vamos a mencionar. Los mecanismos de defensa antiviral, las defensas que nosotros mismos hemos puesto, que pueden ser barreras mecánicas o anatómicas. Por eso el uso primordial de un tapabocas o de guantes. Y las barreras fisiológicas, que la saliva, las vellosidades intestinales, el moco que se secreta. Y lo otro es la inmunidad producida por el mismo cuerpo, que ya son los anticuerpos y las células de la defensa, especialmente los linfocitos T y los linfocitos B, que van a atacar este tipo de células bacterianas, virales, especialmente las virales, para defendernos de la replicación viral. Ahora, ¿qué sucede? Después de que nosotros ya hemos adquirido la infección, por ejemplo, nos vacunaron contra la influenza. Cuando nos vacunan contra la influenza, básicamente nos están aplicando un virus muerto. El virus, el cuerpo genera una serie de reacción antígeno-anticuerpo, produciendo los mismos síntomas como la misma enfermedad: congestión nasal, estornudos, fiebre, escalofríos, que mejoran en el lapso de 72 horas, pero a la final va a haber una producción de anticuerpos, como lo vemos aquí a la izquierda, una inmunidad activa antiviral mediada por los anticuerpos, que es inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina M. Esos tipos de anticuerpos son los que se generan para ayudarnos a defendernos contra los virus. Aquí doy mi primer apunte y mi primer tip, que cuáles serían las sustancias que nos ayudan a mejorar la inmunidad natural a través de la producción de inmunoglobulina A, E y M, especial la A, de manera natural. Todos los alimentos de color amarillo son ricos en vitamina A, E, D, que por ende nos ayudan a la síntesis de inmunoglobulina A.
Por eso a los niños menores de 5 años, aquellos que están cursando entre la edad de 2 y 3 años, se le formulan 1 a 2 tableticas de vitamina A de 10.000 unidades, lo cual se da en 2 dosis para mejorar su inmunidad natural. Y la inmunoglobulina A se secreta especialmente en las mucosas, es decir, a nivel del árbol respiratorio y a nivel del aparato digestivo. Por eso que es muy bueno las ensaladas de color amarillo, es decir, aquella que lleva zanahorias, aquella que lleva los espárragos también, la auyama, el tomate, el pepino, el perejil. Bueno, aquellas personas que sean tolerables a aquellos tipos de sustancias. Y ya por ende que las vacunas, como lo había mencionado, para regular la inmunidad pasiva. Y bueno, aquí les traigo este otro diapositiva, los principales grupos taxonómicos, y aquí están los virus que están compuestos por ADN. Por un lado, por familias. Por otro lado, cuál es el grupo que pertenece. Por un lado, cuáles son las especies importantes en medicina, si está envuelto por una cápside o no está envuelto, y cómo es su forma, si es en forma de corona, si es en forma de rectángulo, si es en forma de icosaédrica. Entonces eso nos da una particularidad del virus. Y vemos que los virus de tipo ADN está el adenovirus. El adenovirus causa enfermedad respiratoria, que infecta especialmente las adenoides o las amígdalas. Después de que haya una primera infección, produce fiebre, escalofríos, crecimiento de los ganglios linfáticos, como las amígdalas, y aparecen también estos ganglios linfáticos crecidos, dolor en el cuello, que eso mejora en el lapso de 10 a 15 días, produce fiebre, malestar general. El tratamiento es totalmente sintomático y especialmente mucha hidratación. El virus de la Epstein-Barr, que también afecta las defensas, el herpes simple tipo 1, el herpes simple tipo 2, citomegalovirus, herpes humano tipo 7, el virus de la varicela, por otro lado el virus de la hepatitis B, por otro lado el papilomavirus, y los virus ARN, igualmente de la misma manera. Y entonces aquí viene el virus Coxsackie, el virus de la hepatitis A y el poliovirus. El poliovirus es la vacuna oral que ingresa al aparato digestivo y allí se hace la inmunidad activa. El Coxsackie virus, que produce la enfermedad de exantema súbito o síndrome de la rociola infantil, llamadas esta enfermedad, que produce un salpullido generalizado en todo el cuerpo, que ya ahorita les voy a mostrar unas foticos. El otro que es el virus de la hepatitis C, virus de la influenza, el sarampión, parotiditis, influenza, el virus sincitial respiratorio, virus de la rabia, virus de la rubiola, virus de la inmunodeficiencia humana. La mayoría de virus son de transmisión directa, es decir, todos en la mayoría ingresan por el árbol, por la vía respiratoria superior y por vía oral. La transmisión son 4 áreas: piel, tracto respiratorio, tracto digestivo y tracto genital. Es la forma en que se puede transmitir todos los tipos de virus. Aquí les había mencionado la rociala infantil, que es ocasionada por el Coxsackie virus, este exantema propio de los niños menores de 8 años, más en la edad infantil menor de 2 años, entre los 2 meses a los 8 meses de edad. Produce mucho malestar general, fiebre, escalofríos. El niño también presenta como si le hubieran dado una cachetada en una de las mejillas. Se le llama también el síndrome del niño abofeteado. Aquí tenemos una laringitis aguda, en donde vemos las cuerdas bucales totalmente inflamadas y la laringe totalmente roja. Por el tratamiento es totalmente asintomático. Los tratamientos sintomáticos o los tratamientos de origen casero son muy buenos y efectivos. Generalmente no hay tratamiento médico para esto. Todos son manejos sintomáticos con hidratación abundante y manejo con remedios caseros. Aquí tenemos una faringitis viral, una garganta totalmente roja. Si el niño tiene fiebre y le duele la garganta, véale la garganta. Con esta imagen pues podemos hacer un esbozo general de que no necesita antibiótico, que con remedios caseros puede mejorar. A diferencia de que esta es una faringitis bacteriana, en donde vemos la comparación entre una y la otra, una faringe viral
y una faringe bacteriana, donde tiene estos puntos rojos, y en otras ocasiones aquí donde tengo la flecha, que es las amígdalas, están secretando material mucopurulento, materia, entre otras palabras, materia francamente de aspecto verdoso. En ocasiones es fétida. Los enjuagues bucales son muy buenos. Ayuda a desinflamar cualquiera de estas vías que se están afectando. Aquí tenemos una mucositis, que es generalmente el niño que presenta la gingivoestomatitis herpética, que se le inflaman las encías, sangra con facilidad, además produce fiebre, escalofrío, malestar general. Lo importante es la hidratación. Ahorita vamos a ver cómo es uno de los manejos generales. Aquí una tráquea, una traqueitis que produce un dolor en el pecho intenso, como si tuviera una puñalada enterrada o un cuchillo enterrado en el pecho. Y por ende esta es una radiografía de tórax, una imagen donde vemos aquí en el circulito encerrado un foco de consolidación pulmonar compatible con una neumonía. Y en este caso este paciente, pues básicamente si recordamos todas las imágenes anteriores, acá en esta parte del pulmón no es posible realizar el intercambio de gases, de oxígeno por dióxido de carbono. Por ende esta persona puede estar o logra estar o está en franca dificultad respiratoria, lo cual es necesario colocarle una cánula de oxígeno para un oxígeno complementario. El coronavirus, que es nuestra última temática, es un virus esférico, contiene una nucleocápside, es un RNA lineal, contiene unas espigas grandes, los cuales se anclan en el citoplasma de la célula para replicarse. Es el que causa comúnmente el llamado resfriado común y el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo. Síndrome de dificultad respiratoria agudo. La sintomatología, como toda infección viral, como todas las que hemos obtenido, catarro, que puede ser febril o afebril, es decir, que puede tener fiebre o no puede tener fiebre. Mucha secreción nasal, muchos moquitos, mucho dolor de cabeza, mucho mareo, mucha tos, respiración entrecortada por la dificultad para respirar y un ardor de garganta marcado. Generalmente este virus, los síntomas iniciales son ardor de garganta, tos, secreción nasal, fiebre, malestar general, y comienzan a asociarse en todos los demás signos y síntomas de la enfermedad. Y la transmisión es totalmente por vía aérea, es decir, mientras hablamos, tosemos, estornudamos. De ahí que las barreras mecánicas como el tapabocas y la hidratación abundante con agua es muy importante. El diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico es realmente un poco difícil. Se necesita una prueba muy especializada, que es el frotis faríngeo, en donde con un cepillo especializado se frota aquí en la garganta, se raspa, y luego se le hace el otro, que es un lavado nasofaríngeo, que se le introduce una sonda con agua, solución salina, y luego se aspira para luego mandarlo al laboratorio y poner a replicar el virus, que es la prueba de reacción en cadena en polimerasa de transcriptasa reversa, es decir, secuencia el ADN del virus, y si es RNA lineal es coronavirus, si no, no es. Como lo he dicho anteriormente, no hay una vacuna especializada en el momento, están en muchos estudios actualmente, no existe tratamiento aprobado en el momento, han intentado muchos, hay muchas especulaciones en el momento para este tipo de tratamiento. Y en la prevención también. En la prevención para el COVID-19 es especialmente aislar a las personas donde haya transmisión sostenida, es decir, Bogotá, Villavicencio, Barranquilla, evitar el viaje a esas zonas en donde hay alta circulación de este virus. Ya se han catalogado como ciudades en donde circula el virus. El uso de tapabocas constantemente, barbijos es igual a tapabocas, en todo tipo de personas, no es solamente las personas que tienen los síntomas, no, ahorita es obligatorio para todo el mundo. El lavado de manos constantemente, con alcohol o gel glicerinado al 70%, evitar tocarnos los ojos, rascarnos, y las mismas medidas generales que hemos adoptado para una gripa común son las mismas medidas generales que adoptamos para esta enfermedad. Que sí, esta enfermedad se logra complicar, pero podemos tener arsenal terapéutico inclusive en casa, que podemos ayudar a controlar los síntomas
que pueden ayudar de una manera directa e indirecta para este tipo de tratamiento. Así que, entrando ahora en el manejo de las enfermedades respiratorias, hay que conocer realmente qué es lo que está originando los síntomas. ¿Cuál es el director que está manejando la orquesta? ¿Quién es el responsable? Identificado el responsable, empezamos un manejo. Si se requiere de antibiótico, manejamos con antibiótico. Si no, todas las medidas generales que a continuación vamos a mencionar. Según el caso, se van a usar antibióticos u otras medidas invasivas. Es decir, si la persona se ha complicado, hay que colocarle oxígeno. Si se sigue complicando, posiblemente va a requerir de una conexión a una máquina ventilatoria. Entre estos tenemos... Hay una pregunta acá, bueno, hay varias preguntas. Quisiera poder formular algunas preguntas de esas. Hay una hermana que pregunta, quisiera preguntarle al doctor, mi niño desde pequeño le da asma, cuando le da gripe, ¿qué cura natural le serviría? Es una hermana que nos escribe desde Medellín. Hermanita, sigue en conexión. Ya en unos minutos, el plus final es un tratamiento natural para el asma. Perfecto. El plus final es el tratamiento para el asma. Bien, hermanos, entonces si el paciente tiene asma, es un niño que frecuentemente sufre de asma o adulto, o sufre de las enfermedades pulmonares o de alergias, por ende, las enfermedades respiratorias estacionarias en invierno o en otoño van a ser altamente perjudiciales para él. En el caso del asma, generalmente el asma es alérgica, igualmente que todo tipo de enfermedad de rinitis alérgica, dermatitis atópica. Lo ideal es evitar al máximo los lácteos, especialmente evitar los lácteos, y se opta por el consumo de probióticos para ayudar a la flora intestinal. El sistema digestivo tiene una particularidad con el sistema respiratorio, y es que prácticamente casi son las mismas células con las cuales se componen. Es decir, los mismos ladrillos que están hechos, la mucosa respiratoria, prácticamente son casi los mismos ladrillos que están compuestos el epitelio del aparato digestivo. Así que muchas cosas que voy a mencionar en el momento de remedios naturales van a servir tanto para enfermedades respiratorias como para enfermedades virales de origen digestivo. Así que ahorita van a tener papel y lápiz para que lo puedan anotar. Hablando de los remedios, entonces hay remedios que son de origen fitoterapéutico, plantas, aromaterapia, plantas o aceites esenciales, geoterapia, que es el manejo del barro o la tierra, los cataplasmas, la talasoterapia, que es la terapia de sol, la helioterapia, que es el manejo de la respiración y del aire, la homeopatía, que es otra ciencia entre las medicinas naturales, el uso de aceites esenciales, la medicina y la nutrición ortomolecular, que es a base de la nutrición y de saber cuáles son las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Y pues ya como parte final, pues vamos a requerir posiblemente de un manejo con un acetaminofén, especialmente, o de otro tipo de medicamento para ayudar a manejar los síntomas, como analgésicos o antivirales o antibióticos. Así que, la primera instancia que debemos de tener en cuenta es la hidratación, bien sea con suero casero o con agua. La hidratación es muy importante. ¿Por qué? Porque la respiración, si nosotros respiramos frente a un espejo, así nosotros no estemos corriendo, estamos generando pérdidas de calor, pérdidas insensibles. Y ese aire que estoy respirando es húmedo, ahí estoy perdiendo agua. Así nosotros no tengamos sed, lo ideal es que tomemos 1.5 litros de agua día a 2 litros de agua día. No esperemos a que tengamos sed para hidratarnos, porque el momento en que nos coja la enfermedad, el moco, ese epitelio que habíamos visto inicialmente, él necesita estar altamente fluidificado. Por eso generalmente los niños, cuando les da una gripa, pueden tener unos mocos todos espesos, pegados allá en las fosas nasales. Y posiblemente no va a poder expectorar. Entonces, la hidratación es importante, o también el manejo con el suero casero. Si el niño no toma agua, bueno, suero casero. Si el niño no toma suero casero, bueno, con suero Pedialit que venden en las farmacias, pero que esté altamente hidratado para poder fluidificar las flemas, el niño no se nos vaya a deshidratar. La mayoría de personas pierden el apetito, pierden el gusto,
y pierde el sabor de los alimentos con enfermedades respiratorias virales. Así que en este caso, pues la alimentación es preferible utilizar jugos, caldos, cremas, compotas, algo que le ayude a tener líquidos para ingreso de agua al organismo y evitar una deshidratación. La mayoría de los niños que se hospitalizan generalmente es porque están deshidratados. Si este niño estuviese bien hidratado, esto se podría obviar en algunos casos el manejo intrahospitalario y más bien se hace manejo ambulatorio, es decir, en casa. Uno de los primeros remedios, el ajo. El ajo contiene componentes sulforanados, contiene además azufre, contiene además selenio, magnesio, manganeso, silice y glucosilonatos sulforanados, que es el componente del sabor amargo del ajo. Entonces, para hacer un remedio de ajo, entonces colocamos en una infusión o de cocción eucalipto. Y a esto le agregamos 6 a 12 ajos, bien sea enteros, bien lavados, y lo agregamos. Puede ser 500 centímetros de agua con 6 a 12 ajos y unas ramitas de eucalipto. Se deja hervir muy bien. Y después de que se ha puesto a hervir muy bien, se puede endulzar con miel de abejas, ojo con los pacientes diabéticos, con miel de abejas, y se está tomando por cucharadas lo más tibiecito durante el día o se toma durante el día en forma de té. En algunas personas que son sensibles al ajo les puede ocasionar dolor abdominal. Ojo, porque puede presentar cólicos de lactante. El otro remedio casero es la canela, en infusión o en té. Es muy especial para todo tipo de resfriado común, congestión nasal y para las bronquitis. Entonces ahí van ya 2 remedios, como antibiótico, el ajo, de 6 a 12 ajos, y para síntomas respiratorios como un asma, también puede servir ese, que es el eucalipto con el ajo. Y la canela, una infusión. Se puede añadir, además a esto, naranja o nuez moscada o cardamomo. Se mezcla muy bien y se toma durante el día. Hay que tener precaución en aquellas mujeres que tienen reglas o que tienen el ciclo menstrual muy descontrolado, porque puede acentuar y puede ocasionar cólicos menstruales y sangrados menstruales. Entonces, si es una mujer que es sana, tiene un ciclo menstrual regular, presenta fiebre, escalofríos, congestión nasal y síntomas de mucha tos con expectoración amarillo-verdosa, quiere decir que está presentando una bronquitis, y los 2 primeros remedios son muy vitales y son de muy buen uso para este tipo de enfermedad. Se puede utilizar durante un tiempo de 5 a 7 días, de 3 a 4 veces al día. El otro antiséptico, antibacterial, fungicida, expectorante y digestivo, lo tenemos también en la cocina. Se llama tomillo. El tomillo, también conocido como Thymus vulgaris. Esto es muy especialmente para aquellas toses crónicas cuando ha presentado un paciente una laringitis aguda o un croup laríngeo en niños, o aquellas bronquitis crónicas que no mejoran ni con loratadina, ni con clorfeniramina, ni con fexofenadina, ni con prednisolona, ni con ningún tipo de sus medicamentos. Lo digo desde el ámbito de mi experiencia personal. Esto realmente funciona. El tomillo, se hace el jarabe con una cocción de 12 gramos de tomillo más 25 gramos de manzanilla más una cucharadita de canela y una pizca de jengibre. Se pone a cocinar todo esto, se deja bien concentrado, se deja reducir un poco y se le agrega miel de abejas al gusto y nada de miel de abejas para las personas que son diabéticas. Y se toma por cucharadas durante el día. Realmente esto es muy vital. Si no tenemos ninguno de los que acompañan el tomillo, pues utilicemos solamente el tomillo con zumo de limón o zumo de naranja, especialmente para aquellas toses, congestiones nasales, etcétera, etcétera. Para las otitis, infección en el oído, o mejor, otitis es dolor en el oído, inflamación.
El aceite de lavanda, 10 gotas, se mezcla con aceite de almendras y se masajea alrededor del cuello y el oído en la zona afectada. Es decir, lo que es el lóbulo de la oreja, que es el trago, y aquí en la parte superior, eso lo más tibiecito posible, se hace masaje con ese aceite ahí local, y también en la parte de atrás de la oreja, y luego en el cuello, bien sea si es derecho o si es izquierdo. Esto mejora los síntomas de calor. Si no tenemos ninguna de las dos, entonces cebolla cabezona, una rodaja o dos, la ponemos a calentar un poquito en la estufa sin quemar al niño o la persona, lo colocamos lo más caliente en la zona inferior de la oreja afectada. Bueno, hay que recalcar acá que si es una infección por un oído, por una infección bacteriana, perdón, va a requerir de un tratamiento antibiótico, por ende, el dolor le va a volver. Entonces hay que confirmar muy bien eso. En la noche se puede utilizar como emergencia para ayudar a calmar el dolor, pero hay que valorar si ese niño necesita un antibiótico o no para evitar que haya una pérdida de la audición. La sinusitis, catarros y asma, otro remedio más para el asma. Entonces tenemos las infusiones de flores de saúco, la miel en rama, el tomillo, perdón, creo que dice tomillo. Bueno, si ahí lo alcanzan a ver, miel en rama, la otra plantica que no alcanzo a ver, todas por partes iguales en una infusión y se toma como té durante el día. Esto ayuda a mejorar los síntomas de sinusitis, catarros y asma. La flor de saúco o el saúco es altamente broncodilatador juntamente con el eucalipto. Así que también las infusiones de flores de saúco con las infusiones de eucalipto también funcionan de una manera favorable para la persona que esté afectada. Para las gingivitis o estomatitis herpética, esos niños que les sangra la encía con mucha facilidad. Es una infección ocasionada por un tipo de herpes en algunas veces, otros por un virus Coxsackie, generalmente siempre son virosis de tipo común. El niño deja de comer, presenta fiebre, escalofríos. Para ayudar a mejorar la inflamación y a disminuir la hemorragia, los lavados bucales de Consuelda. En este caso, lo que son los lavados de los enjuagues de Isodine, bucofaringeo, esto puede ser muy irritante y pueden intensificar más el sangrado. Entonces se prefiere mejor los lavados bucales de Consuelda. En infusión, que el niño haga ese enjuague. Si toma un poquito, no pasa nada. El dolor de garganta, los enjuagues tibios de tintura de caléndula, de té con manzanilla, mejora el dolor. Para las personas que nos gusta cantar, para aquellos que nos dio una laringitis aguda y tenemos una presentación, tenemos un himno especial, un coro especial, necesitamos hablar ante un público y quedamos de una manera súbita, momentánea, sin voz. Entonces aquí tenemos los enjuagues de tintura de caléndula, té, que van a mejorar el dolor y también mejoran la inflamación de las cuerdas bucales. Ahí está un remedio también para las traqueitis y la laringitis. Para la laringitis, las gárgaras de infusión de pie de león. Hay que tener en cuenta que uno es diente de león, el otro es el pie de león y hay otro que se llama, creo que la cola de león. Son plantas totalmente diferentes con propiedades terapéuticas distintas. Entonces, las gárgaras de infusión de pie de león. Beber 10 centímetros de esa tintura. Evitar su uso en el embarazo. Precaución con esto. Las amigdalitis, enfermedad común, beber agua caliente con miel de abejas o limón, o en su defecto miel de abejas y vinagre de manzana para combatir la infección y mejorar la actividad del sistema inmune. La manzana contiene una predilección muy importante sobre los linfocitos T, especialmente los cooperadores, que son las células TH4 que disminuyen en la enfermedad VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. La manzana verde contiene la propiedad de que ayuda a mejorar la respuesta y la actividad del sistema linfocítico fagocítico, es decir, de las
de los linfocitos. Para los que tienen la capacidad o la facilidad, mejor, la facilidad de la equinacia, tomar máximo 1 gramo al día. No tomar más de 1 gramo al día porque puede incrementar el sistema inmunológico y puede incrementar o acelerar los síntomas de una artritis reumatoide, una artrosis, una artritis o una enfermedad autoinmune. También realizar gárgaras o rociar en la parte posterior la mezcla de lo siguiente: medio zumo de piña, medios de vaso de piña, cantidad igual de agua, el zumo de limón fresco, lo deja en un recipiente que sea spray y varias veces durante el día se agita, se abre la boca y se aplica directamente en forma de spray en la garganta. Lo puede tomar, no hay ningún inconveniente. Y por ende también para manejo sintomático, las infusiones de manzanilla, flores de saúco, la miel en rama, los cuales mejoran los síntomas febriles, la fiebre, porque pierde la temperatura a través de la sudoración. Otro remedio de laringitis, aceite de canela, una cucharadita de miel de abejas y tomarlo. Las infusiones de menta, más flores de madreselva, las moras, las azucenas, los lirios y el regalis también como remedios para la laringitis aguda. Para la neumonía hay neumonías que son de origen viral. Entonces, para las neumonías de origen virales, este tipo de remedio funciona y ayuda bastante. Inhalaciones de aceite esencial de eucalipto y árbol de té es como un broncodilatador y un coayudante terapéutico en las infecciones. Pero si es de ámbito bacteriano, pues hay que tomar antibiótico y hacer las inhalaciones de este tipo de mezcla para impedir que la persona tenga una dificultad respiratoria o haya una dificultad para respirar. Para el asma, con este tema prácticamente es mi último. Para el asma, ahí está anotado este tipo de remedios para los ataques agudos, para los ataques leves, para las infecciones, para los ataques crónicos. Hay que tener en cuenta que si el asma es de origen alérgico al polen, al polvo, hay que evitar la exposición, por ende hay que evitar la exposición, que eso incrementa los síntomas. Y pues bueno, lavanda, manzanilla, el ginseng disminuirán la incidencia de los síntomas. El linio, que es un tipo de planta en infusión, es útil para tratar el asma. Se debe tomar un pocillo diario. Para los ataques leves, las inhalaciones de vapor de hojas de tomillo y las flores de manzanilla. La cúrcuma, una cucharadita diluida en una taza de agua tibia y tomarlo diariamente. Las inhalaciones de aceite esencial de lavanda, manzanilla y eucalipto, ya que producen un efecto broncodilatador. Y aplicar masajes en el tórax con una mezcla de 5 gotas de esencia de eucalipto, menta, tomillo, lavanda y anís, diluidas en 2 cucharadas de aceite de oliva, de aceite de almendras o de consuelda, para aplicar frotado en la espalda como si fuera Big Vaporú. Funciona mejor que el Big Vaporú y ayuda mucho para el ataque agudo de asma. También los jarabes funcionan. Entonces hay jarabes como el jarabe con ajo, el jarabe de cayena, el aceite de oliva y la miel de abejas. Me remito a esta última diapositiva y esta es la forma como se preparan los jarabes. Entonces, si alguien está interesado, puede tomarle una foto o la puede anotar. Yo creo que le tomaría una foto mejor para que después lo pueda anotar, pasarlo en limpio en su cuaderno de apuntes, para que sirva no solamente, que no sea útil no solamente para la familia, sino también para el amigo, para el vecino, para el conocido, para aquella persona que necesite un momento de un remedio que le ayude a efectuar. Los remedios naturales funcionan. Ayudan mucho a mejorar, contienen mecanismos de acción casi similares a los de los medicamentos farmacológicos que nosotros los médicos indicamos a tomar a los pacientes. Que en algún momento todos no tienen una manera descriptiva de cómo funcionan, cómo tienen su mecanismo de acción para hacer su efecto terapéutico, pero que no son descartables, no son descartables. El consumo de vitamina D promueve el efecto de los linfocitos T, además que es una vitamina que que además de ser vitamina es hormona, ayuda para la síntesis de calcio,
para el hueso, ayudar a regular la diabetes, para el hígado graso, enfermedades cardiovasculares. Últimamente en la medicina ortomolecular esta vitamina ha ganado mucha popularidad debido a sus acciones farmacodinámicas y es decir, terapéuticas amplias. Además, el selenio, la vitamina D, la vitamina C, la vitamina A, la taurina, el omega 3, el aceite de oliva, el aceite de canela, de canola, perdón, un consumo variado de frutas y verduras promueven a que nuestro sistema inmunológico esté de una manera activa. Esto no quiere decir que no nos vayamos a enfermar. La idea es que ojalá nos podamos enfermar para que podamos generar anticuerpos, pero que al enfermarnos no vayamos a ocasionar complicaciones, como es en el caso de una dificultad respiratoria aguda y que tengamos que acudir al hospital. Lo ideal es, en cuanto ahora se pueda, evitar al máximo la afluencia a los lugares hospitalarios o clínicas o centros de salud, a menos bajo una salvedad importante: el uso de tapabocas, guantes, lavado de manos frecuentemente. Todas estas son medidas preventivas. Y como lo digo y lo recalco, la alimentación nos ayuda mucho para poder ayudar a que nuestro sistema inmune esté de una manera altamente eficaz, para que esto pueda no solamente tener buenas células, sino que nuestro sistema inmunológico esté altamente capacitado para poder enfrentar cualquier tipo de virus, bacteria, hongo, e inclusive para el proceso de sanación y curación y reparación de nuestro cuerpo. Bueno, hermanos, esta ha sido esta charla. Espero y aspiro que sea de muy buena utilidad. Espero que le hayan podido tomar fotico a los remedios naturales, que es lo más importante, poder entender un poquito la dinámica y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y hermanos, muchas gracias por su invitación y a todos ustedes por haberme escuchado durante esta hora.